Gracias. Hay un lapicero. Ah. Qué calor que tengo. ¿Ya está conectado? No, el invitado. Porque arrancamos con esa noticia. Claro. Entrevista y luego la denuncia de Boluarte. ¿Qué te parece Hola, buenas esto? tardes. Hay que esperar. Hola. ¿Se conectó? Sí, escucha? doctor, ¿nos escucha? Buenos días. Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. Sí, los escucho perfectamente. Sí. ¿Nos puede ver, doctor? Sí, correcto. ¿Nos escucha bien también? Sí, también escucho. Correcto, el video. doctor. Correcto. Ya. Un momentito, vamos a empezar el programa y pasamos con usted instantáneamente.
Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva emisión de Ya nos conocemos, ya esperamos que estén con nosotros por una costumbre, junto a nosotros en acá Conexión Jurídica, que como siempre estamos acá para compartir un poco de lo que está ocurriendo en nuestro país, las últimas novedades, los cambios más relevantes y noticias de trascendencia, por supuesto, para acá conversarlas un poco, explicarlas entre nosotros o algunos invitados que a veces podemos tener. El día de hoy nos está acompañando un nuevo compañero, un nuevo colega que se está integrando acá a la familia de GEPUT, se está integrando a Conexión Jurídica. Antes de presentarlo, por favor, preséntate a ti mismo. ¿Cómo quieres que te conozcamos? No esperaba menos, la verdad, de parte tuya, estimado Renzo. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Conexión Jurídica. Me presento, soy Jersey Perales y el día de hoy voy a tener la dicha, la oportunidad y el privilegio, por no llamarlo así, de dirigirme a ustedes y compartir un poco, ¿no?, de lo que viene aconteciendo hoy en día en nuestro país. Pero Renzo, rápidamente, te propongo si te menciono los titulares que tenemos para hoy. A ver, por favor, para que todo el mundo sepa que, por supuesto, como ya se lo esperan seguro, vamos a seguir hablando de nuestro flameante expresidente Pedro Castillo por problemitas que siguen ocurriendo en su proceso, ya es conocido, pero obviamente no es lo único que pasa en nuestro país. Así que a ver, Jersey, bien, vamos tenemos? a empezar con los titulares. En primer lugar, Renzo, te comento, tenemos la ley que modifica como delito de captación de menores de edad con fines delictivos. Uy, eso está bastante interesante, ¿eh? ¿Qué está proponiendo el gobierno con esta promulgación de ley? Ya lo vamos a conversar. Titular número 2, Fiscalía presenta denuncia contra Dina Boluarte nuevamente por enriquecimiento ilícito y omisión de funciones. Las nuevas 5 denuncias constitucionales que se anunciaron la semana pasada. Que son cuatro denuncias en los últimos 3 días de este fin de semana. Son 4 en su cargo de presidenta y 1 en un cargo anterior, pero ahí lo conversaremos. Correcto. También tenemos la huida y caída de alias Cuchillo. Miguel Rodríguez Díaz, el presunto autor de las 13 muertes en Patás, también vamos a conversar de ello. Betsy Chávez, por otro lado, busca quebrar el juicio Castillo por el golpe de Estado. Esto a través de la recusación que ha presentado últimamente a los 3 jueces supremos. Exacto, ahora la situación se ha agravado más de lo que se tenía previsto en un primer momento, pero lo tocaremos en su oportunidad. Correcto. Y para cerrar con broche de oro también, estimado público, hija política de César Acuña. Estamos hablando de Yesenia Lozano. ¿Qué ha pasado con ella? Pues admite hoy en día no tener título de maestría. Esta es, para los que tal vez nos están recién sintonizando, es la continuación de una noticia de la cual hablamos ya hace 2 semanas. La refrescaremos, por supuesto, para entender por qué esto es particularmente grave. Correcto, Renzo. Así que vamos a empezar, ¿te parece? Por supuesto, Jersey. Muy bien, para empezar con la primera noticia que estamos hablando de la ley que modifica el Código Penal, específicamente 32.336, para tipificar como delito la captación de menores con fines delictivos. Y para esta noticia te comento, Renzo, rápidamente que tenemos a una persona capacitada para explicarnos. Y estoy hablando del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, el doctor Richard Almonacid Zamudio, quien tenemos en pantalla. ¿Me confirma producción? Por favor, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿nos escucha? Hola, buenas tardes. No logro escucharlos. A ver, por favor, si producción nos confirma, por favor. Ahora sí. Doctor, ahora sí nos escucha. Ahora sí nos escucha. Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por darse un espacio para conversar con nosotros y que podamos entender un poquito más los alcances, por supuesto, de esta nueva ley. Algunos alcances políticos, otros alcances jurídicos, efectos de poder entender el impacto que se pretende tener con esta ley. Ahora, si en la práctica lo tendrá o no, ya lo veremos, pero vamos a conversar un poquito acerca de esta ley. Muy bien, doctor. Hablando específicamente de la ley 32.336, que modifica el delito de captación de menores con fines delictivos. Empecemos desde la raíz para entenderlo y para que el público que nos está viendo también lo pueda entender. ¿Cuál es el objetivo principal de esta modificación del Código Penal? Bueno, en principio, toda modificación, reforma de la política criminal en el Perú
en el entendido de que tenemos la intención de mejorar el sistema de la lucha contra el crimen organizado. Pueden haber muchas leyes con buenas intenciones, sin embargo, en la práctica, lamentablemente, no funciona. Por ejemplo, el tema de la ley 32.330, que ha sido penalizar la conducta de los adolescentes, definitivamente desde las ópticas constitucionales y una óptica desde la Convención de los Derechos del Niño, no cuadra porque claramente contraviene contra estos dos instrumentos, uno internacional y otro que es la norma máxima en nuestro país. Por sí solo, en realidad, esta norma no tendría efectividad en su aplicación, no funcionaría como una prevención general ni especial del derecho penal para luchar o para hacer frente a este crimen organizado. Entonces, desde mi punto de vista, lo que he tratado de hacer es completar con algo que podría, para hacerlo un poco más eficaz, por no llamarlo así. Entonces, acaban de publicarlo, la ley número 32.336, que obviamente incorpora un artículo que no es una modificación de lo que ya estaba penalizado, sino incorpora como un artículo adicional a este capítulo de delitos que ya estaban incorporados en el Código Penal, ¿no? Ahora, la intención me parece muy buena. Yo creo que este sí es una idea un poco acertada, porque recordemos que los antecedentes inmediatos que tenemos es que en nuestro país, con la creciente índice de criminalidad, de crimen organizado, que han logrado captar a menores o adolescentes para la comisión de este delito, y que esta conducta de captación, utilización, no estaba contemplado en el Código Penal como un delito. Entonces, ahora lo que se ha logrado es criminalizar la conducta del menor infractor, o sea, del adolescente infractor, y también criminalizar la conducta de la persona adulta o del integrante, cabecilla de la organización criminal, este acto de utilizar para fines ilícitos. Me parece que esta conducta o la tipificación de esta conducta de la persona que es jefe o que tenga incidencia o en contra de este menor infractor, definitivamente estaba en el vacío y es una idea aceptada. Doctor, una consulta, a ver, bastante puntual. Tengo una duda bastante puntual. A ver, tenemos esta ley que incorpora este delito, el captar a los menores para temas, efectos criminales. Muy variado, por supuesto, en los delitos que se puede cometer. Sin embargo, tengo entendido, corríjame tal vez si me equivoco, que antes de promulgar esta ley, si es que un menor era captado para realizar un delito, la persona que lo captaba sí tenía responsabilidad, solo que no como este delito autónomo ahora, sino bajo la figura de la autoría inmediata. Bueno, y tal vez para que el público nos entienda, no quiero generar confusiones con un debate tal vez extremadamente técnico, es si yo no cometo el delito, pero me auxilio de un tercero, un instrumento para que cometa el delito, usualmente menores, incluso los ejemplos de los libros son menores, y yo hago que este menor cometa, digamos, un homicidio, yo, por ser el autor mediato de este menor, yo respondo penalmente por este delito. O sea, yo tengo entendido que era así, al menos antes de la incorporación de esta ley. Así que si nos pudiera tal vez esclarecer un poco el panorama en el sentido de, ¿hay realmente un cambio real y efectivo
en relación a esta incorporación, o tal vez podríamos decir de algo, tal vez, una modificación innecesaria? Sí, en efecto, en materia penal, recordemos que la responsabilidad es personalísimo. Definitivamente en clases de autoría existe esa autoría directa que lo ejecuta la propia persona y la autoría mediata utilizando a una persona. En este caso podría ser menor de edad o podría ser una persona adulta. Sí, esta situación estaba ya sancionada si es que, por ejemplo, el líder de una organización criminal capta menores, utiliza a esos menores. Definitivamente tiene que responder, debería haber respondido siempre, y siempre ha sido así, que esta persona responde a título de autoría mediata, porque para conseguir un ilícito penal o cometer un delito, necesariamente se basa o utiliza, sea menor de edad, sea una persona adulta, sea una persona que tenga problemas de, supongamos que no es una persona que tiene una capacidad llamado legalmente completa, entonces sí responde a título de autoría mediata. Pero en este caso lo que se trata es que establecer como una agravante y determinarlo como un delito autónomo. Lo están incorporando no de manera genérica que cualquier persona podría utilizarlo. En este caso es específico para organizaciones criminales que tienen el mando y dominio de estos menores, y está dirigido exclusivamente a los menores, a los adolescentes de 16 a 17 años. No es para cualquier persona. Anteriormente respondía esto. Recordemos que el señor Fujimori fue condenado a título de autor mediato, porque bueno, se utilizaba a otras personas para poder cometer delitos. En este caso específico es direccionado exclusivamente a los adolescentes de 16 y 17 años. Eso es la diferencia con lo que anteriormente había el tratamiento penal. Bien, doctor, ahora, justamente por eso lo que mencionó al último, que ha salido una ley también que dice que ahora los menores de edad también van a ser condenados como adultos. Entonces, en este caso, la ley específicamente menciona que es la captación de menores de edad. Eso quiere decir de personas adultas a menores de edad. La sanción solo va a ser para los mayores de edad que, en este caso, manipulen a los menores de edad, o el menor de edad también va a ser condenado a algún tipo de delito, por algún tipo de delito. Sí, en este caso van a ser condenados y procesados ambos. El menor que comete o ejecuta la actividad ilícita de 16 años y 17 años definitivamente va a ser sancionado con esta última modificatoria. Ahora, quedaba un cabo suelto, y qué pasaba si era un adulto el que captaba y utilizaba para cometer el delito. Entonces lo completamos con esta segunda modificatoria que salió recién el 32.336 y establece que la sanción es para el adulto que utiliza a estos adolescentes infractores. Inclusive la sanción penal llega hasta cadena perpetua si es que son delitos graves que están establecidos en esta modificatoria. En este caso, lo que están sancionando es a ambos, al adolescente infractor de 16 y 17 años y al que capta y utiliza también a título de autor. Genera una duda, doctor. La norma dice el que capta, pero no solo capta, sino hay unos medios comisivos. El que capta mediante violencia, amenaza, coacción en múltiples de sus formas, abuso de poder o abuso de una situación de vulnerabilidad. Y ahí me genera tal vez la duda, que entiendo se podrá resolver en cada caso en concreto, pero hablando todavía en abstracto, hasta que veamos los primeros casos y las primeras sentencias. Si yo amenazo a un menor de edad
digámosle 16, porque ya sabemos que entra dentro del rango de responsabilidad penal con la última modificatoria, que no nos agrada, pero bueno, por el momento existe. Si yo mediante violencia o amenaza, cualquiera de los dos, yo amenazo en que a un menor de 16 en que voy a matar a tus padres si es que tú no vas y no sé, y matas a X persona. Casi como un tema de sicariato, casi. Este menor, suponiendo que ejecute la conducta, este menor que ejecuta la conducta va y mata, en efecto. Cuando se abra la investigación, estaríamos hablando ante un menor, en abstracto por supuesto, que tendría o no tendría responsabilidad penal. Sí. En este supuesto de ser autor mediato, si es que se logra determinar durante la investigación que en efecto esta persona ha participado en una actividad criminal o cometió un ilícito penal y lo demuestra que en efecto actuó bajo amenaza, bajo coacción, que son el artículo 20 del Código Penal, establece las causas que eximen la responsabilidad penal. En este caso, si es que se comprueba esa situación de hecho, definitivamente el menor no puede asumir la responsabilidad y no podrá ser sancionado penalmente si es que se demuestra este uso de sea la amenaza, la coacción, entre otros que están establecidos en el artículo 20 del Código Penal. Entonces son causas que pueden atenuar o puedan inclusive eximir de la responsabilidad penal, repito, siempre y cuando se acredita esta situación. Rápidamente, para ir terminando esta entrevista, ¿usted cree que esta ley, con la coyuntura que tenemos hoy en día delincuencial, que está flagelando a nuestro país, cree que va a coadyuvar a que esta delincuencia disminuya? ¿O en este caso los legislativos debieron priorizar otro tipo de leyes para que puedan ayudar a disminuir la delincuencia en nuestro país? Lamentablemente en nuestro país existe el Consejo Nacional de Política Criminal. Ellos son los que justamente pasan el filtro a este tipo de leyes y lamentablemente, repito porque es lamentable, que este Consejo Nacional de Política Criminal no funciona. No funciona y lo único que buscan es el facilismo. El facilismo es incrementar penas, sancionar con pena, como en este caso cadena perpetua. Ojalá se diera eso y que sirva de reproche a este tipo de conductas, pero no va a suceder eso. En el Perú somos expertos en incrementar la pena y que en la práctica no haya solucionado los problemas de fondo. Al contrario, para delitos de violación sexual se ha incrementado penas hasta de cadena perpetua, pero ese índice de incrementar las penas en nada o poco ha resuelto el problema. Y esto es una más. Muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones iniciales sobre esta modificatoria, ya que es muy reciente, está en pañales. Es cierto de que mucho va a dar que hablar cuando empiece su ejecución, cuando veamos los primeros procesos o las primeras comisiones de estos actos delictivos. Con el tiempo tal vez se perfeccione, con el tiempo tal vez se derogue, se modifique, eso lo veremos en el tiempo, pero por supuesto que desde que se emite este tipo de modificaciones ya tenemos que irlas estudiando, tenemos que irlas analizando para entender aciertos, desaciertos y en efecto poder ver qué tanto va a impactar a la sociedad. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por su tiempo, doctor Almonacid. Esperamos poder contar con usted para cuando ocurra otra modificación, para otra noticia importante, podamos contar con sus valiosos aportes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes y muchos éxitos en su programa. Muchísimas gracias. Bien, fueron las palabras del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, Richard Almonacid Zamudio. Y quiero empezar este pequeño debate, estimado Renzo, citando lo que él mencionó, ¿no? A la pregunta final.
que no va a servir este tipo de ley, que obviamente debieron los legislativos priorizar otro tipo de leyes. ¿Para qué? Para que ayude a menorar la delincuencia que tenemos. Entonces, el doctor dice, no va a servir. Yo quiero agregar algo. Yo, en lo personal, desde un punto de vista técnico, sí le encuentro una cosita favorable. Una cosita favorable. Okay. Es algo bastante técnico, ¿ah? ¿Te acuerdas que yo hace un momento mencioné, antes de que exista esta ley, existía la autoría inmediata? Ok. O sea, yo contacto a un menor, digamos que lo amenazo, le miento, etcétera, para que él haga un homicidio. Antes de esta ley, cuando este menor tal vez mataba a alguien, yo respondía como autor mediato del delito que cometió el menor, y el menor no saldría responsable. Así que yo sería el autor, supongamos, de... yo sería el autor, supongamos, de sicariato. Pero esto exigía que el menor ejecute la conducta y se materialice. Pero ¿qué pasaba si el menor no llegaba a realizar la conducta? Digamos que se arrepentía. Como el menor no ejecutó la conducta, yo, autor mediato atrás, no era responsable, porque él no llegó a hacer nada. Ni por el intento. Ni por el nada. intento. Pero ahora, con esta ley, como ahora lo que estoy haciendo es un delito independiente, ya no está condicionado si el menor lo hace o no, yo estaría cometiendo este delito aún en grado de tentativa si es que él no llega a realizar para el motivo por el cual lo capté. Pero ya lo estaría captando. Porque, ojo, el delito es captar, no que el menor lo ejecute. Así que bastaría con que yo le diga al menor, oye, mata, obviamente mediante violencia y amenaza, y con solo ese ofrecimiento yo ya cometería el delito. O sea, antes no se podía ni con el ofrecimiento, pero ahora sí. Exacto. Con la modificación. Eso es una diferencia técnica que estoy advirtiendo con esta nueva modificatoria. Ok, la norma incluye también penas desde 8 años hasta cadena perpetua. Algo que mencionó también el doctor Richard es que no podría darse la cadena perpetua. Entonces, ¿por qué mencionarla en la pena que esto incluiría si en todo caso se realizara de esta manera? Definitivamente, probablemente un defecto legislativo. Veremos, por supuesto, en el momento cómo se va a aplicar. ¿Cómo se va a aplicar? Porque la cadena perpetua es una agravante muy específica. Okay. Según la misma norma, cadena perpetua cuando yo capto a un menor, siendo yo un familiar, teniendo una posición o un cargo que me otorgue una especial autoridad sobre el menor. Es decir, si un papá que se dedica, por así decirlo, un ejemplo, ¿no?, a la venta ilícita de drogas y utiliza a su menor hijo, que para obviamente que él vaya a hacer el delivery, supongamos. Para que él vaya y entregue, para que no sospechen. Entonces, ahí es donde entraría la condena de cadena perpetua. Exacto. Ok, esto se ha visto también, no es nuevo que este tipo de situaciones se presenten a lo largo de la historia de nuestro país, porque también se ha visto que hay menores de edad que se dedican a hacer este tipo de delitos. Allí hay algo interesante. Una cosa es que yo capte al menor mediante violencia o amenaza, porque así lo dice la norma, pero ¿qué pasa si el menor no está siendo coaccionado? El menor de 15, 16, 17 años es consciente de lo que hace. Y hasta se gana su sencillo por formar parte, supongamos, de este trato de tráfico ilícito de drogas. Ok. Ahí no podríamos hablar de captación de menor. Porque, repito, ahí no hay violencia, no hay amenaza, no hay coacción, no hay abuso de poder, no hay situación de vulnerabilidad. En este ejemplo que te estoy diciendo, yo no cometo captación, pero probablemente haya una coautoría. Okay. Yo, con el menor de edad, y encima que ahora pueden ser responsables penalmente, somos coautores del delito de tráfico, en este ejemplo. U otros delitos que se van a cometer. Lo más lógico que mencionas después de este ejemplo es pensar lo siguiente. Detienen al menor de edad. La policía, en este caso, le preguntan, ¿por qué estás vendiendo este tipo de drogas? Entonces, el menor de edad también está en la posibilidad, obviamente, de evadir su responsabilidad. ¿Cómo la policía puede llegar a notar o a descubrir de que en este caso el menor de edad no fue obligado, sino más bien lo hizo por parte de iniciativa, como tú dices, para ganarse unas monedas? Esa es la parte que más que la policía va a ser siempre trabajo de la fiscalía. Porque en todo delito está el factor interno, el factor subjetivo. ¿Y cómo saber si una acción fue con intención
¿Fue con culpa? ¿Fue por coacción? ¿Cómo saberlo? Bueno, es trabajo de la probática del Ministerio Público. ¿De que va a ser complicado? Es complicado. Pero la verdad es una diferencia importante y necesaria. Bueno, va a ser muy complicado, mucho más si estamos en el momento en el que nos encontramos, ¿no? De una lucha de poderes, en este caso el Ministerio Público contra el Poder Ejecutivo. Pero Renzo, vamos a leer un momentito los comentarios de nuestro público, que también están súper hinchas conectados a nosotros. Tenemos 98 conectados, casi 100 conectados. Un saludo a todos, muchas gracias por vernos, muchas gracias por seguir acá con nosotros, a pesar de que ya son las 2 de la tarde, el almuerzo de algunos ya está terminando, pero de todas maneras muchas gracias por su fidelidad y su compañía. Por y supuesto. Comenten con mucha confianza. Claro, transmítanos sus ideas. Cabe resaltar que también este programa se caracteriza, ¿no?, por leer los comentarios de sus invitados. Saludos para Natalia, saludos para Walter Cristian, Naomi Quispe, también súper hincha que siempre está pendiente de nuestros programas, a Isaac Gómez, a Gonzalo Lachira, un saludo específicamente a nuestro amigo Gonzalo, Gonzalito, el ex conductor de este programa con el cual se empezó. Ustedes recordarán en los demás programas donde fue siempre vital su participación. Así que Gonzalito, desde acá, tu familia, Conexión Jurídica, te manda un fuerte abrazo. ¿Y te parece, Renzo, si pasamos a la siguiente noticia? a ver, ¿qué más ha pasado en nuestro país? Espero que sea algo bueno. Muy A ver, bien, te voy a veamos. comentar. Lo que pasa, y para sorpresa de nadie, y esto lo digo con total libertad, es que la Fiscalía ha presentado una nueva denuncia contra la presidenta Dina Boluarte. Ahora, en este caso te preguntarás, ¿por qué delitos? Pues por el delito de enriquecimiento ilícito y omisión de funciones. Cabe recalcar también que esta última semana, específicamente los días jueves, viernes y sábado, se han presentado 4 denuncias, Renzo. Bien, te voy a comentar un poquito para ver de qué estamos hablando. Y es que no solamente la presidenta, sino que en este caso también entra el exministro del Interior, Juan José Santibáñez, que, como sabemos todos, como es de información pública, ha sido censurado por el Congreso. Y también por una presunta participación en el encubrimiento de la fuga de Vladimir Cerrón, presidente del partido Perú Libre, que hoy en día está prófugo de la justicia. Abordo esto, por supuesto, de un vehículo oficial del gobierno, denominado bajo el seudónimo El Cofre. Definitivamente, bueno, algunos de estos temas ya habían sido mencionados antes en prensa, antes en el Ministerio Público. Ahora dirán, ¿por qué ahora? Lo que pasa, y para conocimiento popular, es que como la presidenta, en efecto, tiene esta investidura de este cargo público importante, cometa o no cometa un delito o aparente delito, no es tan simple como, ok, como cualquier ciudadano, la investigamos y listo. No, sino que por un beneficio, por usar una palabra bastante común, por un beneficio propio del cargo, para investigarla, tiene que haber una denuncia constitucional. Esta denuncia constitucional, por supuesto, implica una serie de actos previos, pequeños actos de investigación, pero que se supone no deben ser invasivos, sino información bastante pública. Y luego se realiza todo el trámite ante la Fiscalía de la Nación para que se emitan estas denuncias. Por supuesto, tienen que ser motivadas. No es por ejemplo, que yo voy a la comisaría y voy y digo, Jersey me acaba de robar saliendo del programa. Okay. Ya, bastaría, como ciudadanos comunes y corrientes que somos, bastaría que yo diga esto para que la fiscalía, obviamente no sabe si eres culpable o inocente, pero la fiscalía ya abra una investigación y ya tú como investigado empieces los actos de investigación. Pero no, en cambio en la presidenta y otros altos funcionarios la situación es diferente. No puedo simplemente ir y decir, no, la presidenta mandó a matar a protestantes. No es tan simple como decirlo. ¿Por qué? Porque como son personas importantes, son figuras públicas, podría, solo por el hecho de querer obstruir su trabajo, inventarse cosas. Y la presidenta u otras personas tendrían que innecesariamente defenderse de a veces tonterías, aunque dentro de todas esas tonterías puede que hayan algunas cosas ciertas. Así que, ¿cuál es el deber?
vamos a investigar, vamos a ver qué tan serio es el tema. Ya no basta con el simple hecho de que alguien diga, no, la presidenta mandó a matar a protestantes, sino que ya, vamos a hablar con algunas personas. La presidenta sabía de esto, la presidenta dio alguna orden por escrito, verbal, a quienes dio la orden, a su primer ministro, otra vez al ministro del Interior, el ministro del Interior habló con un comandante de la policía, y así empezamos a unir cabos. Y cuando ya la cosa, hay una apariencia seria de delito, procedemos con la denuncia constitucional. Bien, vamos a ir a la raíz de todo esto para que nuestro público no se pierda y tenga entendido. Bien, vemos en imágenes una conferencia de prensa, en este caso de los días 15 y 16 del presente mes, que dice lo siguiente. El 15, no es ratito, antes, para no confundirnos. Okay. Primero, este es un comunicado del actual abogado de la presidenta. Del doctor Juan Carlos Portugal Sánchez, que junto a su estudio están en la defensa, por supuesto, de la presidenta. Y como entre el 15 y el 16 han salido 4 denuncias constitucionales contra la presidenta en ese cargo, en cargo de presidenta, y otra denuncia en su anterior condición, que es condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, es que ante esto tenemos una conferencia de prensa que va a hacer el doctor Juan Carlos Portugal. Bien, y justamente antes de pasar a leer la conferencia de prensa, iba a mencionar lo siguiente. Y es que la Fiscalía de la Nación, específicamente la lideresa, la doctora Delia Espinosa, ha vuelto a presentar sobre lo que mencionabas, Renzo, una tercera denuncia constitucional que vincula a Dina Boluarte por las muertes en las protestas, lo que venías mencionando, y no solamente a ella, sino también a los ministros que tenía en aquel entonces, específicamente el más recordado, el señor ex premier Alberto Otárola. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que es la tercera denuncia o por qué se dice que es la tercera denuncia sobre este delito de las muertes en las protestas? Sino que anteriormente ya se ha presentado una primera denuncia, pero fue archivada. ¿Por quién? En este caso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivaron porque específicamente decían de que no tenían pruebas suficientes para poder hacerla proceder. Ahora, una segunda también hoy en día está siendo evaluada y tramitada en la misma subcomisión de acusaciones constitucionales, que esperemos, la verdad, tenga resultados. Y ahora, esta tercera denuncia presentada por Delia Espinosa, la doctora, la fiscal de la Nación, el 15 de mayo, este último jueves 15 de mayo. Ahora, la pregunta en cuestión es la siguiente. ¿Va a proceder esta tercera denuncia sobre el caso de las muertes en las manifestaciones o simplemente el Congreso va a ser así y se acabó la cosa? Eso, por supuesto, va a tener que someterse a debate, como siempre, ya que como tiene este beneficio, estas prerrogativas de previos para una investigación formal y todo lo que conlleva, pues va a tener que someterse a la voluntad política de nuestros congresistas, en los que, bueno, ya nada nos sorprende. Teniendo en cuenta que en este nuevo gabinete su primer ministro es Arana, y aparentemente, como Arana forma parte del bloque en cuestión política, el bloque de Fuerza Popular, pareciera que ya tiene asegurado los votos de Fuerza Popular, siempre y cuando no haya un conflicto claro entre Fuerza Popular y Dina. Pero como ya hay alguien muy cercano de Fuerza Popular ahí nomás al costadito de Dina, podríamos hablar tal vez de que hay una especie de tregua política, hay un apoyo político ahí, y si es que hablamos de votos de congresistas en contra de la presidenta, veremos si Fuerza Popular, que es un bloque importante, va a estar a favor o en contra de este debate. El famoso pacto que hoy en día se habla, a opinión, a voces de todas las personas. Y otra cosa, hablando del premier, hoy en día Eduardo Arana se ha pronunciado sobre este caso de las denuncias, de las 4 denuncias presentadas el fin de semana a la presidenta Dina Boluarte, quien menciona, y cito textualmente, dice que denuncias no tienen sustento y se basan en especulaciones. Esta es una guerra definitiva entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. Definitivamente sí. Lo bueno es que al menos, más allá de los comentarios, no hay acciones de entorpecimiento, que eso sí me preocuparía. Porque como poderes que son, claro que uno puede y va a estar en discordia con algún otro poder, sobre todo cuando, entre comillas, te estás metiendo conmigo o con mi gente.
Y en base a la libertad de expresión, pueden salir a comentar y criticar incluso la investigación. Pero finalmente eso es para la tribuna, eso es para nosotros, eso es para el pueblo. Lo importante va a ser lo que se halle dentro de la investigación, la información que entre en la carpeta. O sea, quién sabe, tal vez lo que dice termine siendo cierto y no hay nada, o no se encuentra nada, o lo que se encuentra es completamente lícito, conductas de personas y punto. Pero tal vez las pruebas le van a llevar la contra y tal vez lo que ocurra va a ser de que hayamos responsabilidad penal. Tal vez. Así que lo importante no va a ser lo que se diga en el comunicado de prensa. Lo importante va a ser lo que finalmente entre a la carpeta, por ejemplo, con su declaración, con otros testigos, con documentos, con boletas, quién sabe lo que se pueda hallar. Para ver si procede o no procede. Pero vamos a ver, pues, ¿no? Las investigaciones, en este caso el Ministerio Público, es quien tiene que llegar a la raíz de todo esto. Siempre y cuando el Congreso también ponga de su parte para poder ayudar a proceder la denuncia, pero ya sabemos que no lo va a hacer. Y no es porque nace de opinión de nosotros, sino porque ya ha quedado demostrado. Por otro lado, también, Renzo, hay que tener presente que muchos congresistas se jactan de que no puede ser acusada por el tema de que es un tema, iría inconstitucionalmente, por el artículo específicamente 117 de la Constitución Política, que menciona que no se puede acusar a la presidenta. Y muchos congresistas se esconden atrás de este artículo de la Constitución. Es bastante curiosa esa situación porque es un artículo que el Tribunal Constitucional ya ha interpretado y ya ha dado una respuesta, aún incompleta, pero la primera parte de la respuesta que tenemos es bastante útil. La acusación es un progreso en la investigación, son cosas diferentes. En la etapa intermedia, en esencia, tiene tres momentos. Perdón, el proceso, la investigación, todo tiene tres procesos, tres momentos muy puntuales. La investigación como tal, la etapa intermedia y el juicio. Ahora, ¿en qué momento se acusa? El Tribunal Constitucional ha dicho que la acusación como tal es en la etapa intermedia, o sea, acabando la investigación. Entonces, ¿se acusa durante la investigación? La respuesta aparente es no. Y como no hay acusación, te puedo investigar. Porque no te estoy acusando, te estoy investigando. Ahora, hay otro sector de la doctrina en el cual yo concuerdo con esta postura, pero primero vamos a explicarlo, en que dice, la acusación no solo ocurre en la etapa intermedia, hay una etapa previa donde también te acuso. Esto ya es bastante técnico. La investigación tiene dos subetapas: diligencia preliminar e investigación preparatoria formalizada. Resulta que las diligencias preliminares es la investigación, digamos, más rápida, más ligera, más urgente, más inaplazable. Termina las diligencias preliminares y yo ya sé que hay delito, así que yo formalizo la investigación, y al formalizarla, la investigación se pone más seria, en palabras sencillas. Pero este acto de formalización técnicamente también es denominado acusación, porque dentro de la formalización yo ya formalmente te estoy acusando. Y es por eso de que hay un tema ahí medio incompleto con el Tribunal Constitucional. Nos tiene que responder si la formalización la va a clasificar como acusación, para saber que ya, entonces hasta acá nomás con la presidenta, o tal vez para el Tribunal Constitucional no es así, y la acusación es etapa intermedia. Esos son detalles técnicos que están pendientes. Bueno, en este caso los parlamentarios, pues comúnmente se ve en los medios de comunicación donde ellos mencionan y se esconden detrás de este artículo ya mencionado. Pero ahora, hablando del tema de la cuestión de confianza, el señor Eduardo Arana muy confiado de que va a obtener los votos. Sin embargo, ya sabemos también que en este caso los partidos aliados del Poder Ejecutivo, Arana sí tiene ahí bastante llegada política en el Congreso. Estamos hablando, por ejemplo, de Fuerza Popular, Ajá. Alianza por el Progreso. Ahí nomás ya creo que sobrepasa los 30 votos. Así es, así que puede que uno puede estar confiado por ganar los votos, no necesariamente porque tenga la razón, sino porque tiene simpatía. Eso más que todo. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrollan, si es que proceden o no estas
denuncias y si es que se aprueba también o le dan la cuestión de confianza al actual premier Eduardo Arana. Vamos a cambiar de noticia rápidamente, Renzo, te comento, y es que vamos a hablar de la huida y caída de alias Cuchillo. ¿De quién estamos hablando específicamente para todo nuestro público? Que deben estar ya más o menos familiarizados con esta noticia que ha conmocionado a todo el Perú. Y es que Miguel Rodríguez, alias Cuchillo, fue capturado en el país vecino de Colombia, específicamente en Medellín, tengo entendido. Sí, así es. Y lo que más causa asombro, y nos ha causado asombro a todos, es que presuntamente su ex abogada sería cómplice de su escape y todo lo que ha armado para que pueda salir de nuestro territorio. ¿Qué opinas, Enzo? Bueno, primero opino que hasta el momento de su salida no era de conocimiento público y no, hasta donde se sabe, no tenía una orden de captura. Eso. Así que, si no tengo una orden de captura, pero todo el país me está buscando porque la presidenta dio su mensaje a la nación y directamente le echó la culpa a él, un consejo, uno de posibles consejos como abogado sería: vete del país si es que puedes. Yo no la veo como cómplice, yo la veo como un consejo profesional. Cómplice sería, desde mi perspectiva, cómplice sería si primero tenía una orden de captura y le dice desacata la orden de captura. Y luego no solo se agota en el desacata la orden de captura, porque ojo, esa puede ser una recomendación. Al igual que yo puedo tener un cliente que está condenado y yo le digo, oye, escóndete, todavía no te muestres. O sea, lo que hizo la abogada en recomendarle que escape del país fue lo que cualquier abogado hubiese podido hacer. Es una posibilidad. Ok. Y este consejo, suponiendo que solo sea un consejo, no es ilícito. Forma parte del trabajo profesional de un abogado dar estas asesorías porque, aunque a la gente a veces le guste o no, todos tenemos el derecho de la objeción de conciencia. Es un derecho que nos permite en nuestra conciencia, en nuestro interior, poder rechazar decisiones judiciales o decisiones del Ministerio Público. Te condenan a ti a cualquier delito, al delito de robo. Tú consideras que estás mal condenado, ¿ah? Pero te han condenado. Tú tienes el derecho a objetar esa resolución y si quieres y puedes, intentar fugarte. Ahora, obviamente el Estado va a utilizar todo su poder para tratar de capturarte. Y yo como profesional, yo te puedo decir, oye, mira, estás condenado. Podrías, no sé, esconderte hasta la apelación de sentencia. Yo podría darte esa recomendación. Yo no estoy cometiendo un delito, aunque a la justicia, por supuesto, no le va a agradar. Es una posible situación que se dé. Ahora, ¿cuándo me convierto en cómplice? Ahí la situación es la cambia. Gran pregunta que ahí la todos nos situación hacemos. cambia. Cuando yo ya realizo acciones para obstruir la captura, tu captura. Porque si yo te facilito los boletos de avión, yo te facilito el dinero, yo te facilito el vehículo, yo te facilito un contacto que te puede desaparecer, yo te facilito documentación falsa. Me dejas servido todo. Ahí yo ya estoy cometiendo un delito que es obstrucción. Encubrimiento personal. Porque te estoy alejando de la acción de la justicia mediante acciones concretas. Pero el solo hecho de opinar, oye, vete, no es delito. Pero las acciones sí. Y precisamente eso es lo